Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Me da mucho gusto que, a pesar del frío, un buen grupo de la iglesia esté congregado para poder estudiar en la Santa Palabra de Dios. Y bueno, básicamente ya estamos por terminar esta serie de estudios sobre la introducción a los diferentes libros que conforman nuestra Biblia. Por razones personales no se pudo dar lo de Judas, pero dentro de 8 días terminamos oficialmente con nuestro hermano Gama, con la carta de Judas, ¿sale? Hoy vamos a aprovechar el tiempo para poder dar la segunda parte que quedó pendiente del libro de Apocalipsis. Pero antes de entrar en materia con Apocalipsis y los temas teológicos, me gustaría que hagamos una breve interacción. Voy a hacer preguntas de lo que vimos hace 8 días, ¿sale? Y quien guste responder, levante la mano, ¿sale? El que la levante primero, ese puede responder. A ver, sobre lo que vimos hace 8 días, pregunta importante, hermanos. ¿Qué significa el nombre o la palabra Apocalipsis? ¿Isra? Revelación. Básicamente, desde el texto griego se lee igualito, Apocalipsis. Así se lee. Y significa revelación. Ya con esto se nos debe animar a entender que Apocalipsis, lejos de ser un documento lejano al cristiano, es un documento ¿de qué? De revelación, de acercamiento. Dios acercándose al hombre, revelándose al hombre. Segunda pregunta: ¿quién escribió el Apocalipsis? ¿Sí? A ver, hermano Frank, levantó la mano. Vamos a respetar ese protocolo. Hermano Frank. ¿Sí? Hay diferentes aspectos que determinan que el apóstol Juan fue el que escribió este Apocalipsis. Hay diferentes maneras de pensar que pudo ser él, pero también existen por ahí, según la versión judía, que pudo haber sido documentos epigráficos. Pero es que por la manera de la escritura en las cartas de Juan se vuelve a utilizar ciertos aspectos de escritura que se asemejan a las cartas del apóstol. Entonces, pues por ahí hay cierta noción de que podría haber sido él. Sí. Habíamos dicho que con respecto al autor hay 2 probabilidades. Y ya la probabilidad que nosotros abracemos está en función de la evidencia interna y la evidencia externa. Pero miren, Juan en Apocalipsis nunca se describe como el apóstol Juan, lo cual es muy extraño, ¿verdad? Porque en su evangelio se define como el apóstol a quien Jesús más amaba. En sus cartas se menciona como el anciano, pero en Apocalipsis se menciona como Juan. O sea, existe la intención de querer dar a conocer que es Juan, lo cual es muy raro. Pero decíamos que si no la escribió el apóstol Juan, la escribió probablemente un grupo de discípulos del apóstol Juan, porque el contenido teológico es parecido al del Evangelio y al de las cartas. Conceptos como Cordero de Dios, el Verbo de Dios, son conceptos que solamente encontramos en la teología de Juan. Por otra parte, no importa tanto quién es el autor, lo que sí importa que es un documento inspirado por Dios. Ahora, yo les decía que probablemente sí fue el apóstol Juan y que hay una teoría, que como Apocalipsis tiene una gramática horrible en el griego, y que Juan, siendo un apóstol que venía del vulgo y sin letras, y no dudo que se preparó en muchas cosas,
Mi teoría es que estando fuera de la cárcel, el Evangelio y las cartas fueron dictadas por Juan, pero escritas por un amanuense, o sea, una persona versada en el griego, ¿no? Pero estando preso en Patmos y siendo un hombre que no domina el griego, pero que su pensamiento es totalmente hebreo, no tuvo la oportunidad de contratar a un amanuense, tuvo que escribir con su puño y letra el Apocalipsis en griego, porque las iglesias de Asia Menor eran de carácter griego, pero su pensamiento era hebreo. Esa es mi teoría, nada más. Sí, hermano. También, por las figuras que tiene y todo, tendría que haber sido desde la cárcel, porque estaba ocultando las cartas que eran enviadas, ¿no? Sí. Si no fue Juan, tendría que haber estado también preso, o tendría que haber estado en algún lugar donde no podía expresar claramente lo que estaba en las cartas. Claro, y eso nos lleva a otra pregunta. ¿Cuál es el género literario de Apocalipsis? Es una carta. Ya levantó la mano Gretita. Es una epístola apocalíptica, o sea, de la literatura apocalíptica. ¿Inicia como una carta, sí o no? Sí, pero en su género es apocalíptica, porque el recurso literario que más predomina, ¿recuerden cuál es? El símbolo, animales, colores, números, y esta naturaleza literaria de los apocalipsis se da en situaciones de persecución, de encarcelamiento, de crisis, porque los símbolos revelan o no revelan. Sí, porque en esencia es una revelación, pero los símbolos también confunden, desvían la atención. Y esa es la virtud de los documentos apocalípticos. De hecho, si alguien no está relacionado con los símbolos, no lo va a entender. Y decíamos algo, que los símbolos de Apocalipsis para los cristianos de la época eran símbolos muy bien conocidos, porque ellos tenían la influencia directa del Antiguo Testamento, porque su cultura y su contexto les permitía entender muy bien lo que se estaba simbolizando, pero para los cristianos de nuestra época ya es un reto de interpretación que se puede enfrentar con una gran probabilidad de éxito si echamos mano de la hermenéutica, de la evidencia interna, de la evidencia externa y del contexto de toda la Biblia. Bueno, la época en la que se escribió Apocalipsis. ¿Nadie? A ver, aquí Isra ganó, el joven de Electra, de Banco Azteca. Pues aproximadamente en la época del emperador Domiciano, en el año 95, por ahí así. Sí, decíamos que se han fijado dos fechas, ¿no? En la historia del cristianismo, la década de los 60 con Nerón y la década de los 90 con Domiciano, las dos grandes persecuciones. Y puesto que Apocalipsis es un documento de persecución, tiene que estar dentro de una de estas dos épocas, ¿no? ¿Por qué descartamos a Nerón? ¿Alguien recuerda? Acuérdense de levantar la mano. ¿Por qué descartamos a Nerón? A ver, una hermanita. Queremos ver a las hermanitas también en acción. ¿No? ¿Sí, Gretita? A ver. Bueno, yo recuerdo que, porque hay una parte aquí en Apocalipsis que menciona sobre la bestia, y la bestia era un apodo que le habían dado a Domiciano, al emperador Domiciano, para referirse a él. Ok, no es lo más contundente. Lo más importante es que Apocalipsis narra una persecución imperial, mientras que la persecución de Nerón fue local en Roma. Domiciano sí desplegó una persecución de carácter más imperial y con un mayor peso en Asia Menor. Ya lo que menciona Gretita, bueno, también puede abonar un poco, pero lo más importante es eso, ¿no? Y que la evidencia externa nos indican algunos padres del cristianismo que precisamente se fecha por ahí de la época de Domiciano, ¿no? Este personaje tan grotesco que pueden leer su biografía en un documento que se llama Los 12 Césares, no sé si ya se los recomendé, de un historiador romano llamado Suetonio.
Ese documento vale la pena porque los 12 Césares cuenta desde el número 1, que fue Octavio Augusto, hasta el número 12, no recuerdo quién fue el 12, pero vaya, desde Tiberio, que es el número 2, hasta Domiciano, que es el número, me parece, sería el 8, si mal no recuerdo, o el 11, dependiendo cómo lo cuente Suetonio. Son emperadores que tienen cierto impacto en el relato del Nuevo Testamento. Entonces, lean ese documento, ¿no? Bueno, ya vamos a empezar. Recuerdo que la estructura, les comentaba, no es una estructura cronológica. A veces leemos Apocalipsis y pensamos que del capítulo 4 en adelante se narran los hechos cronológicos del futuro de nuestro mundo, como si Apocalipsis fuera un tipo de mapa con fechas que va narrando situaciones, ¿no? No, decíamos que Apocalipsis se lo deben imaginar como si fuera ¿qué? ¿Alguien se acuerda? Imagínense Apocalipsis como si Apocalipsis fuera una galería de arte, de pinturas. Ustedes entran por la puerta y encuentran un primer mural, una primer pintura, en donde ven un trono celestial con un arco iris, un mar de vidrio, y entonces ustedes están viendo la gloria de Dios Padre, el Creador. Llegan a la segunda pintura y encuentran a Juan llorando, y de repente aparece el Cordero de Dios desatando un libro que tiene sellos. De repente ven otra pintura que les relata otro aspecto de la redención, es decir, Apocalipsis pinta diferentes cuadros que enfatizan la realidad de la redención y de la victoria que Cristo obtuvo por nosotros. Y por eso quiero que abordemos algunos pasajes que nos ayudan a hablar de los diferentes temas teológicos. Abordando los diferentes temas teológicos, vamos a hablar primero de la bibliología. Bibliología. Sobre la bibliología hay dos aspectos a destacar. El primero, la ambigüedad del mensaje divino. ¿A qué me refiero con la ambigüedad del mensaje divino? La palabra de Dios tiene un mensaje que es bueno, que es agradable, que se define como buenas noticias. Pero la palabra de Dios también tiene un aspecto en su mensaje que es amargo, que implica juicio, que implica disciplina, castigo, que implica muchas cosas que para el hombre se traducen en destrucción. Y hay un pasaje que nos habla de esto, si van conmigo al capítulo 10, hablando de la bibliología. Capítulo 10, verso 1, tienen que buscar en sus Biblias porque por ahorita las pantallas están en experimentación. Dice así, ¿lo tenemos? Vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Por cierto, una característica de los Apocalipsis, no sé si lo recuerdan, es que los ángeles aparecen a cada rato. Están teniendo un protagonismo importante. ¿Por qué? Porque los judíos pensaban de manera muy exagerada que los ángeles tenían una intervención muy constante en todo lo que ocurría en el mundo. ¿Se entiende? Que si el mar se salió de su lugar, que si los árboles se quemaron, que si se derrumbó una montaña. La gente hebrea de la época y desde antaño creían que los ángeles eran los agentes de Dios por los cuales se producían esos fenómenos. Entonces, las catástrofes naturales están ligadas a los ángeles porque ese era el concepto que los hebreos tenían. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. No sé si les llama la atención algo de este personaje al cual se denomina como ángel. ¿Qué les llama la atención? ¿Nada? ¿Todo normal con ese ángel? Vean bien sus características. Que el ángel se simboliza con características propias del Dios Padre
y de Dios Hijo. Al menos el arco iris es un símbolo que aparece en el capítulo 4 con Dios Padre, ¿o no? Su rostro como el sol es un símbolo que se refleja en Cristo en el capítulo 1. Sus pies como columnas de fuego son un símbolo referente a Cristo, ¿o no? Ahora, este ángel tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. O sea, este ángel de alguna manera está tocando los aspectos de todo el mundo, tanto en el mar como en la tierra. Algunos opinan que este ángel es Jesús. Yo opino que no es así. Yo pienso que más bien este ángel que ha descendido del cielo está reflejando la gloria de Dios y está reflejando la gloria de Cristo. Pero es un pasaje muy complicado, probablemente el más complicado de todo Apocalipsis. Ahora el versículo 3 dice que clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Recuerden que la séptima trompeta es el símbolo de la segunda venida, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. No sé si notan la cualidad de este libro. Este librito tiene 2 aspectos importantes. ¿Cuáles son? Es amargo y es dulce. Esto simplemente es un símbolo que se retoma del profeta Ezequiel. No sé si lo recuerdan. Al profeta Ezequiel le pasó una experiencia similar. Entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Probablemente una referencia al Salmo, ¿no? Que dice que los dichos de Dios, su palabra es dulce como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Qué tiene que ver esto con la bibliología? Primero, este librito es un símbolo. El hecho de que se lo coma Juan significa que Juan está recibiendo una revelación que debe profetizar. Porque el mandamiento en el verso 11, ¿cuál es? Es necesario que profetices. Es decir, la palabra profética de Juan, por no decir incluso el mensaje del Apocalipsis, juntamente con el mensaje profético, que es el mensaje de la Biblia, es un mensaje dulce y es un mensaje amargo. Cuando predicamos la palabra, muchas veces eso va a ser un mensaje agradable a las personas. En otros momentos va a ser un mensaje amargo para muchos. En algunas ocasiones, incluso para nosotros, la Biblia puede ser dulce y en momentos puede ser muy dura con respecto a nuestra situación. Pero con respecto a la bibliología y a la palabra profética, podemos hablar de la ambigüedad del mensaje divino. O sea, el Evangelio tiene la capacidad de acercar a las personas a Dios, como también el Evangelio puede provocar que las personas se alejen más de Dios por su rebeldía, por su depravación. Y en ese sentido la palabra tiene un mensaje ambiguo, ¿no? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Qué sería eso? Miel. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué sería eso? Amargo. Segunda cosa a destacar sobre la bibliología, inciso que sigue, la autoridad de la palabra de Dios. En la parte final de Apocalipsis, que es muy famosa, capítulo 22, Juan termina diciendo, versículo
18 del capítulo 22, busquen en sus Biblias, por favor, o en sus celulares. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. ¿Es bibliología? Sigue siendo bibliología en cierto punto. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Qué significa esto? Que el libro es autoridad. El libro no puede ser modificado porque es autoridad divina. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la ciudad santa y de las cosas que están escritas en este libro. Bueno, eso con respecto a la bibliología. La Biblia, el mensaje de Dios, tiene una verdad ambigua que manifiesta dos aspectos, lo dulce y lo amargo, pero también la Biblia es autoridad. Segundo punto, otro tema que vamos a abordar es la teología. Y claro que con respecto a la teología, Apocalipsis menciona muchas cosas, pero díganme ustedes, ¿qué aspectos de Dios destacan en Apocalipsis? Son muchos, ¿no? Pero lo que más destaca, ¿no, hermanos? Si algo pudiéramos destacar de Dios en Apocalipsis, ¿qué es? Juicio, ¿qué más? La segunda venida. Hablando de Dios específicamente, soberanía, creo que es lo que más resalta, ¿no? De lo que más se enfatiza. Yo puse lo siguiente. Primero, una de las cosas que se enfatizan son la Trinidad, aunque no lo crean. Es muy constante que Apocalipsis tanto exalte al Padre, exalte al Hijo y exalte al Espíritu Santo como Dios. De hecho, desde el saludo se puede ver un saludo trinitario. Vean conmigo el capítulo 1. Esto es oro puro, hermanos, porque miren la teología que tenía Juan sobre la naturaleza del ser de Dios. 1:4. Esto es muy importante que usted lo note porque esto refleja cuál era el conocimiento que Juan tenía sobre Dios. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz. ¿Cuáles son los deseos de Juan para las iglesias? Gracia y paz. Por una parte, la gracia, que es esta virtud que destacó más en el cristianismo que en el judaísmo, y por otra parte el shalom, la paz, que es la virtud que más destaca ¿en dónde? En el pueblo hebreo. Bueno, pues las dos virtudes que son virtudes de Dios, dice Juan, estas dos virtudes, gracia y paz, a ustedes. ¿De quién? Esta es la pregunta, hermanos. ¿De quién proviene la gracia y la paz? Primero dice, del que es, y que era, y que ha de venir. ¿Saben quién es ese? ¿Alguien podría decirme quién es ese primer personaje? El que es, el que era, se puede traducir, y el que será. Es una referencia a Dios Padre. ¿Alguien puede checar si es la camioneta la que suena, por favor? Gracias, mi amor. Dios Padre. Después dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Pregunto, ¿también la gracia y la paz proviene de los 7 espíritus? Dice que sí, ¿no? Ahora, los 7 espíritus no son 7 espíritus. Es un símbolo del Espíritu Santo, muy probablemente tomado de un pasaje del profeta Isaías o del profeta Zacarías. Y después el verso 5 dice que la gracia y la paz también provienen ¿de quién? Verso 5, y de Jesucristo, el testigo fiel. O sea que la gracia y la paz provienen de Dios el Padre, de Dios Espíritu y de Dios el Hijo. Esa es una cualidad importante sobre la teología. Resaltar el hecho de la Trinidad. Un solo Dios en 3 personas distinguibles. Y noten cómo la misma expresión del verso 4 que dice el que es, el que era y el que será, se traslada a la persona del Hijo inmediatamente en el verso 17, en la parte final, cuando Cristo dice, no temas,
yo soy el primero y el último, que es la misma idea, el eterno, y el que vivo y estuve muerto. Claramente ya no es Dios el Padre, es Dios el Hijo. Pero vean el verso 8 del capítulo 1. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que será, el Todopoderoso. O sea, en todo Apocalipsis vamos a ver los mismos atributos tanto en el Hijo como en el Padre y en el Espíritu Santo. Pero otra cualidad que se destaca también sobre Dios es la soberanía de Dios en su creación. Sobre todo, no sé si usted ha notado que en Apocalipsis la creación tiene diferentes cambios, diferentes circunstancias, pero Dios siempre está en control de todo lo que existe. Por ejemplo, lo que yo les mencionaba de los ángeles es algo muy importante. Dios controla el universo y en el lenguaje apocalíptico lo controla ¿cómo? Con la intervención de sus ángeles. Vean conmigo el capítulo 4, es un pasaje interesante, verso 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán pronto, o después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, o sea, dominado por el Espíritu, en una especie de control, vamos a llamarle, como lo llama algún pasaje, un tipo de éxtasis, donde el Espíritu ha dominado por completo la mente del personaje. Y dice que vio un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Quién es este? Dice, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 Espíritus de Dios. Acuérdense, símbolo del Espíritu Santo. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Se presenta a Dios en un trono, en símbolo, y se presentan 2 criaturas interesantes. Primero, 24 ancianos, que son un símbolo de los redimidos. Ellos van a cantar después, porque tú nos has redimido. Y un símbolo de 4 seres vivientes, que desde mi punto de vista es un símbolo de la creación en sus diferentes formas. ¿Sí ven en el verso 7 cómo están los 4 seres vivientes simbolizados? A ver, díganme cómo es el primer ser viviente. Semejante a un león. El segundo, semejante a un becerro. El tercero, a un hombre. Y el cuarto, a un águila, probablemente representando la vida salvaje, al león. Seguramente el segundo, que es el becerro, representando la vida de los animales domésticos o que se pueden domesticar. El tercero representando la vida humana, y el cuarto representando a la vida de los animales que pueden volar. Porque en el versículo 11, Dios es exaltado, Dios el Padre es exaltado, ¿y cómo le cantan esos seres vivientes? Que en mi óptica sería la creación alabando a Dios con los redimidos. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú ¿qué? Creaste todas las cosas. Vean, es un contexto de creación. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces se presenta a Dios como soberano. Y no solo aquí, sino también en las trompetas, los sellos, las copas, en donde se dice que Dios tenía control sobre estas plagas. Bueno, avanzamos y pregunto
con respecto al punto número 3, la cristología. De todo lo que podemos decir de la cristología, ¿cuáles son las cualidades que más se destacan de la reflexión sobre Cristo? ¿Qué cosa diría usted, esto es lo que más predomina sobre Jesús? ¿Alguna? En Apocalipsis, ¿qué cosa es la que más destaca Apocalipsis de Cristo? Eso, una. Primero, su exaltación. Ponemos la victoria del Hijo del Hombre. Ya el simbolismo del capítulo 1 que lo presenta con pies de fuego, ojos de fuego, un cabello blanco como la nieve, son símbolos que reflejan su exaltación. Vamos a analizarlo un poquito, a ver. Capítulo 1, versículo 13. Lo quiero hacer simplemente para sembrar la curiosidad, la cosquilla, para que usted pueda interpretar estos símbolos leyendo todo Apocalipsis. ¿Alguien aquí ya leyó todo Apocalipsis alguna vez? ¿Sí? Fíjense las cualidades simbólicas que se presentan. Dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ese cinto de oro, hermanos, tiene una referencia en Daniel, y es un símbolo muy importante, que si usted lee Daniel, va a descubrir qué está simbolizando. Verso 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Los símbolos de este símbolo que aparecen en Daniel reflejan probablemente la sabiduría de Cristo. Después dice, sus ojos como llama de fuego. En el mismo contexto de las cartas, son un símbolo de su conocimiento pleno, de que Él todo lo sabe y puede juzgar a partir de ese conocimiento. Después sigue diciendo, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y este símbolo de sus pies en las mismas cartas se explica como un símbolo de su autoridad. Y así Apocalipsis sigue destacando cualidades de Cristo. Pero el pasaje más importante de la cristología es el capítulo 5 para mí, porque es el que más habla de la victoria y de la exaltación de Cristo. Quiero preguntarles algo que vimos hace 8 días, a ver si lo recuerdan. ¿Qué simbolizaba este rollo? ¿Se acuerdan? El rollo que no puede ser abierto por nadie, del cual Juan está muy triste. ¿Alguien recuerda qué simbolizaba? Adelante, hermano, dilo. Es un título de propiedad, no es como una escritura sellada, y esa propiedad solo puede ser abierta por aquel que tiene el dinero, en este caso, para poderla comprar. La humanidad, la creación, el universo, es algo valioso para Dios, y no hay nadie digno que lo pueda redimir, que se lo pueda adjudicar, que lo pueda restaurar. Pero hay alguien que sí fue digno y es digno, y que ganó la potestad para comprar, para redimir a la creación, que en el capítulo 4 son los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Y en el versículo 2, vi a un ángel fuerte, capítulo 5, que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? En otras palabras, ¿quién puede redimir? ¿Quién puede comprar, rescatar? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, una referencia a Génesis, ¿no? La raíz de David, noten eso, no el retoño de David, sino la raíz de David, en quien David se sustenta, pues. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Y cómo venció Jesús? Muriendo en la cruz y resucitando al tercer día y teniendo una vida perfecta, impecable. Ahora, Él abre los sellos, tiene la potestad, y noten cómo inmediatamente los 4 seres vivientes, verso 6, y los 24 ancianos empiezan a cantarle de manera
muy interesante. Miren, verso 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinamos sobre la tierra. O sea, gracias porque tú nos pudiste redimir. Esa es la idea. Por cierto, dije reinamos sobre la tierra porque es probablemente la traducción más correcta, ¿no? Aunque algunos manuscritos también traducen reinaremos. Este es el símbolo de Dios Padre entregándole a Dios el Hijo toda potestad. Verso 12, y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono, al Padre, ¿no? Y al Cordero, ¿quién es? El Hijo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Bien, entonces se destaca mucho la victoria del Hijo del Hombre. Y una segunda cosa que se destaca de la cristología es la segunda venida de Cristo. Eso es indudable, ¿no? Ese es el mensaje tan anhelado de Apocalipsis: el Señor viene pronto, prepárense porque el Señor está a las puertas. Es el mensaje para las iglesias también: vendré pronto, aunque probablemente ahí la connotación sea de juicio. No quiero mencionar muchos pasajes sobre esto porque hay varios, pero miren conmigo solamente el capítulo 14, verso 14. Este pasaje creo que es muy ignorado, pero nos habla de eso, de la segunda venida, sobre todo de un aspecto importante que es el juicio. Miré, y he aquí una nube blanca. Ese es el símbolo de la segunda venida, siempre así se menciona. Y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, o sea, el referente de Daniel, el Mesías, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Todos conocen lo que es una hoz? Se usa para cortar, ¿no? Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. O sea, el ángel le va a decir algo al Mesías. ¿Qué le dice? Mete tu hoz y ciega, o sea, cosecha, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. O sea, los escogidos ya están completos. Ve y coséchalos. Eso sería un aspecto del juicio, el cómo Cristo se lleva a los suyos en ese día. Verso 16. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Este es el segundo aspecto del juicio. Los primeros son salvados por Cristo, pero este ángel que tiene la segunda hoz ve al otro grupo de personas, de inconversos, como uvas simbólicas maduras, y las va a cegar, pero vean para qué. 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas, ¿en dónde? En el gran lagar de la ira de Dios. O sea, la primer hoz es la recolección de los santos, ¿no? Y la segunda hoz es la recolección de los inconversos para la ira de Dios. Y así se va a simbolizar la segunda venida de diferentes formas. Vamos a lo que viene. Pneumatología. Bueno, se destaca mucho la divinidad del Espíritu Santo, y creo que ya mencionamos algunos versículos sobre eso, ¿no? Por cierto, el hecho de que le llame los 7 espíritus al Espíritu Santo probablemente tenga una referencia con Isaías 11. ¿Alguien quiere buscar Isaías 11? ¿Sí notaron eso, que al Espíritu se le llaman los 7 espíritus en Apocalipsis? Creo que tiene una referencia con Isaías 11. Es muy probable, ¿no? 11:2.
Porque en Isaías 11 se habla del Espíritu Santo, destacando 7 cualidades del Espíritu. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Después, de sabiduría. 3, inteligencia. 4, de consejo. 5, de conocimiento. 6, ya me pasé, ¿verdad? Temor de Jehová. ¿Sí son 7, hermanos? Sí, ¿verdad? Y de poder, perdón. Entonces, es probable que sea la referencia, ¿no?, de Apocalipsis cuando dice los 7 espíritus. Aunque hay un texto más claro todavía en Zacarías, que ya después podemos ver. Número 5, sobre la soteriología. A ver, alguien dígame. Sobre soteriología, ¿qué es lo que se destaca en Apocalipsis? ¿Alguien ha notado? Bueno, Apocalipsis 12, sí. La llegada del Mesías para la redención. Es un buen pasaje, ¿no? Y habla de la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Apocalipsis 12 sobre todo habla de la redención desde la llegada del Mesías en su encarnación. ¿Se acuerdan de ese símbolo de la mujer que está embarazada y que está esperando dar a luz al niño? Y cómo con la llegada del niño Satanás pierde cierta potestad, el reino inicia, la redención tiene acceso para muchas personas, y en ese sentido se habla de la redención, eso es verdad. Yo puse algo también que es muy enfático, que es la redención de judíos y gentiles, la inclusión. ¿Cómo se simboliza esto en Apocalipsis? Capítulo 7, de manera muy breve, del verso 1 al 8, no sé si usted nota que se habla de un grupo de 144,000. Esos 144,000 solo son un símbolo ¿de qué? De judíos que han sido y serán redimidos por Cristo. Ahora, sin entrar mucho en detalles, ¿por qué se les pone un número? Porque es un grupo escogido de redimidos de entre los judíos, que en comparación al segundo grupo que aparece en el verso 9, ni siquiera se puede comparar en número, porque el segundo grupo, que son redimidos gentiles de todo pueblo, tribu, lengua y nación, según el texto ni siquiera se podían contar, que es una forma de extender la idea de que habrá judíos redimidos, pero habrá muchísimos gentiles redimidos, y con eso se cumplen las palabras de los profetas también. Entonces se destaca mucho este aspecto de la soteriología. Y se repiten estos dos grupos, ¿no? Luego se plasman en el capítulo 11 como 2 testigos. 2 testigos, verso 3 del capítulo 11, que profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio, o sea, van a padecer en su labor profética, pero su profecía va a estar presente. El símbolo es simplemente una forma de expresar temporalmente. Pero estos 2 testigos, ¿quiénes son? Si usted puso atención ya sabe, ¿no? ¿Quién es el primer testigo? Judíos redimidos, hay que enfatizar, redimidos. ¿Y el segundo testigo? Gentiles redimidos. No es Moisés, no es Elías, que van a resucitar y van a hacer un avivamiento en este mundo. Se mencionan cualidades de Moisés y Elías, porque estos 2 testigos, que son gentiles y judíos redimidos, tienen la misma potestad, tienen al mismo Dios y experimentan los mismos milagros que Moisés y Elías. Y tienen el mismo respaldo, pues. Estos 2 testigos tienen protección de parte de Dios, verso 5, porque si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. Y la realidad es que no sale fuego de nuestra boca, ¿o sí? Pero el punto es que nuestra profecía es nuestra defensa. ¿Cuál es la defensa del cristiano? La palabra de Dios, ¿no? También, si ven conmigo, versículo 6, estos tienen poder para cerrar el cielo. Eso quisiéramos, sobre todo en tiempos de lluvia, ¿no? Pero es un símbolo que nos está indicando que Dios nos ha dotado de su poder, de los milagros del Espíritu Santo, para nuestro testimonio en este mundo. Ahora, note también que en el versículo 7, la parte final dice que la bestia los va a matar. Los va a vencer y los va a matar. Pregunto, ¿los redimidos, judíos y gentiles,
han sufrido persecución y sufrirán la muerte por Cristo. Sí, pero ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la esperanza que tenemos, hermanos? La resurrección. Y el verso 8 que dice: sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Es una referencia a que no solamente el imperio de la bestia, sino que muchos hermanos que murieron en la época murieron a mano de ¿quién? ¿Se acuerdan de Saulo? ¿Se acuerdan de lo que le pasó a Esteban? Murieron a mano de los mismos judíos. Ahora, Jerusalén para nada es la ciudad santa, no tiene nada de santa según lo que leemos. Es la ciudad donde se cometieron las atrocidades más perversas de la humanidad, sobre todo la crucifixión de su Mesías, o del Mesías, de nuestro Mesías. Se considera espiritualmente semejante a Sodoma porque son depravados, y semejante a Egipto porque Jerusalén, desde el contexto de Apocalipsis, es una ciudad de idolatría. Al Señor ahí lo crucificaron. Verso 9: el mundo se alegra de que los dos testigos mueran, o sea, el mundo está gozoso de que el cristiano, de que el redimido esté muriendo, de que sea perseguido, de que sea asesinado. No hay que exagerar tampoco, no en todos los contextos, pero al menos en ese contexto así lo fue. Saulo y su séquito se alegraban cuando el cristianismo estaba siendo eliminado. El Islam se alegra en sus pueblos cuando el cristianismo está siendo erradicado. Las religiones del lejano oriente y perseguidoras del cristianismo se alegran cuando eso ocurre. Y en las sierras de nuestro país, aunque no lo crean, círculos religiosos y sectarios muy radicales se alegran cuando un misionero es asesinado. O sea, para ellos fue una bendición haberlo eliminado. Y ha pasado en Chiapas, ha pasado en Oaxaca. Sin embargo, en el versículo 10 dice que los moradores de la tierra se regocijaban sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Usted tal vez lo ve todos los días con su vecino, tal vez usted es un tormento para su vecino. Había un maestro de la facultad, me acuerdo, que simplemente con decirle Dios lo bendiga, él decía: no me digas Dios te bendiga porque yo soy ateo. Y para él ya era un tormento muy espantoso, ¿no? Versículo 11, ¿qué dice? Oh sorpresa, bueno, no dice así, pero dice: pero después de 3 días y medio, o sea, después de cierto tiempo, ¿qué va a pasar? Entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. ¿Y qué pasó? Se levantaron sobre sus pies. O sea, no sé si se da cuenta que este símbolo nos está contando la historia del cristianismo. Profetizamos, somos dotados del poder de Dios, somos respaldados por Dios, somos judíos y gentiles que hemos creído en Cristo, nos van a perseguir, nos van a matar en algunos contextos, el mundo se va a alegrar, pero Dios nos va a levantar del polvo de la tierra. Bueno, eso es lo que yo quería destacar ¿sobre qué? Soteriología, ¿verdad? La redención de judíos y gentiles. Seguimos. Ya vamos a terminar, solamente son 20 puntos. No es cierto. 6. Eclesiología. Bueno, esto es muy bonito porque de eclesiología hay mucho, ¿no? La voluntad de Dios para la iglesia en sus diferentes circunstancias. El mensaje a las 7 iglesias, ¿todos lo han leído? Es un mensaje muy bonito. Hay, creo, al menos 2 iglesias que no son reprendidas por nada, y hay iglesias que son reprendidas hasta por debajo de la lengua, ¿no? Entonces, yo creo que toda iglesia local experimenta diferentes etapas, diferentes circunstancias. A veces la iglesia está saludable casi en todas sus áreas. A veces la iglesia está sufriendo muchísimo, llámese de falsa doctrina, de falsos ministros, de falta de amor, llámese incluso hasta de inmoralidad. Pero en cualquier circunstancia que la iglesia se encuentre, Apocalipsis del capítulo 2 al capítulo 3 nos provee de la información suficiente en cuanto a la eclesiología. Por ejemplo, capítulo 2, la iglesia de los Efesios. ¿Era una iglesia saludable, hermanos? ¿Inició saludable o no? Y miren que la iglesia de Éfeso tiene mucho de dónde cortar, en todo el Nuevo Testamento. Una iglesia que tal vez juntamente con los corintios
Fue de las más valiosas para el apóstol Pablo. Pero, ¿se acuerdan que Pablo le dijo a la iglesia, de ustedes mismos se van a levantar falsos profetas, lobos rapaces? Y las cartas a Timoteo, ¿qué reflejaban? Que al menos, ¿cómo se llamaban los ministros que andaban haciendo cosas malas? Uno se llamaba Fileto, ¿verdad? Y el otro se llamaba, déjenme acordarme, Himeneo. Y había otro por ahí, no me acuerdo del otro, se salvó. Pero ya la iglesia andaba mal. Pero en Apocalipsis 2, Éfeso, ¿cómo estaba? Vean, verso 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Era trabajadora la iglesia y paciencia, y que no puede soportar a los malos. Probablemente el trabajo de Timoteo trajo cierto fruto, ¿no? Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, una iglesia trabajadora, una iglesia activa, una iglesia que es echada para adelante, pero una iglesia que se ha olvidado del amor genuino, del amor sincero y hasta inocente y hasta imprudente que puede existir cuando recién nos convertimos, ¿no? También vamos a encontrar iglesias que están sufriendo tribulación, como Esmirna. Vamos a encontrar iglesias que están lucrando con la fe, como Pérgamo. Vamos a encontrar iglesias que sufren de fornicación y de la autoridad de una pastora, ¿no? Como Tiatira. Vamos a encontrar iglesias como Sardis, que se mantienen, pues digamos, entre comillas, bien, pero que también por ahí se están echando para atrás en algunas cositas. Filadelfia, que en general, pues, hace cosas agradables delante de Dios. Creo que a esta no la reprende el Señor, no recuerdo. Y tenemos a la Odisea. ¿Qué cualidad, hermano Aurelio, tú lo sabes? ¿Qué cualidad tenía la iglesia de la Odisea? La Odisea fue reprendida por Dios porque tenía muchas riquezas y decían que ellos se adjudicaban que no necesitaban nada de él. Hacían a un lado la palabra, su principal pensamiento era en el dinero. Sí. Era cómo hacer más dinero y cómo traer riqueza. Fíjense, la riqueza no era el problema realmente, ¿verdad? Que ya tenemos 2 pantallas y hasta podríamos decir, la riqueza nos ha llegado también. Pero el problema era la confianza en la riqueza y la inconsciencia de lo que significaba ser iglesia. El trabajo, ahí dice que el trabajo lo olvidaron. Sí, eran tibios, ¿no? O sea, eran neutrales, ni para allá ni para acá. Y bueno, hermanos, de eclesiología pienso que esto puede ser de mucho valor. Sigo, ya voy avanzando, solo son 10 puntitos, En verdad, son 10. 7, antropología. Bueno, de antropología se menciona el valor y la depravación del hombre. El valor del hombre porque Dios, por ejemplo, en el capítulo 7, si ven conmigo, ya está a punto de destruir el mundo. Y alguien dígame, a ver, alguien respóndame, ¿por qué Dios no ha destruido el mundo? ¿Por qué el fin de nuestro mundo no llega? Por causa de los escogidos. O sea, en conclusión, porque el ser humano es valioso. ¿No dice eso Pedro? El Señor no viene no porque no quiera venir o porque no pueda, sino porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Capítulo 7, verso 1 dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes, ¿a quién? A los siervos de nuestro Dios. O sea, no destruyan el mundo hasta que los siervos de Dios sean sellados. Esa es la idea, ¿no? Pero también se habla de la depravación del hombre, porque miren, esa es la paradoja, ¿no? ¿Cuál es la criatura más valiosa? El hombre. Por encima de los ángeles, el hombre es imagen de Dios. Y eso lo dice toda la Biblia, hermanos.
De hecho, en eso radicó la furia del enemigo, ver que una criatura inferior en poder tuviese una dignidad mayor a la de los ángeles. Pero el hombre también es la criatura más perversa, incluso por encima de los ángeles que pecaron. Vean el capítulo 9, por favor. 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con el COVID, ¿podríamos agregarlo ahí? 9:20, ¿verdad que sí? Con el SIDA, incluso con los terremotos, ¿qué más? El huracán de Guerrero, todo lo que suframos aquí. Dice que ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Es valioso el hombre, hermanos, o no? Pero también es un ser muy corrupto, depravado, incluso por encima de los demonios, porque los demonios al menos creen en la existencia divina, pero los hombres llegan a decir, no existe. Bueno, seguimos con la cosmología. Ahí quédense en el capítulo 9, sobre la cosmología o lo que tiene que ver con nuestro mundo y el universo. Se nos habla de dos cosas, del curso y el fin de nuestro mundo. El curso lo podemos ver en los sellos, trompetas y copas. ¿Qué va a pasar con nuestro mundo desde que Cristo se fue hasta que Cristo venga? ¿Alguien dígame? La victoria de los mundos, de los reinos de este mundo, ¿no? La prosperidad de los tiranos de la tierra, como ese emperador cabalgando sobre un caballo blanco. ¿Qué más va a caracterizar el curso de nuestro mundo? Acuérdense de los jinetes, ¿no? Hambre, ¿qué más? Guerra, muerte, persecución al cristianismo. A ver, capítulo 9, veamos algunas de estas plagas. Capítulo 8, mejor. Capítulo 8, versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta, el primer llamado de Dios al arrepentimiento, ¿no? Y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. O sea, cuando en Roma o en el mundo del imperio de aquella época se daba un incendio forestal, el mundo lo interpretaba como juicio de los dioses. Ya en la época del cristianismo le echaban la culpa al Dios cristiano. ¿Se entiende? Pero lo que está diciendo Juan es que aunque Dios no sea activamente el agente de eso, Dios sí está detrás de eso. ¿Pero por qué Dios permite ese tipo de juicios? Porque Dios quiere que el hombre se arrepienta. La hierba verde sufre juicio. Versículo 8, a la parte final, el mar se convirtió en sangre, las aguas saladas. Versículo 10 al final, los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Versículo 12, también estamos hablando del sol, la luna, las estrellas. O sea, nuestro mundo, en cuanto a su ecosistema, en cuanto a su naturaleza, va a sufrir alteraciones. Siempre ha sido así, las catástrofes naturales, y ese va a ser el curso natural de nuestro mundo. Si pensamos en los sellos, pues también guerras, hambres, pestes, etc. Y el fin de nuestro mundo, pues lo podemos ver en varios pasajes. El más interesante es el capítulo 6, versículo 12, cuando dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, como el del Sinaí, y el sol se puso negro como tela de silicio. Pregunto, ¿podemos existir sin el sol? No podemos, es imposible. La luna se volvió toda de sangre, o como de sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Realmente no caen sobre la tierra. Jesús explicó lo mismo, ¿no? Las estrellas caerán del cielo, pero yo veo o interpreto eso más bien como el mundo saliéndose de su órbita y colapsando o chocando con los cuerpos celestes, ¿no? Como la higuera deja caer los higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. En pocas palabras, los cielos y la tierra pasarán. Los elementos ardiendo serán deshechos, ¿no?
Y como dirá Apocalipsis 21 o 20, y ningún lugar se encontró ya para ellos. Sigo con el punto 9, esto ya es bien cortito. Angelología, los ángeles. Bueno, los ángeles ahora sí que aparecen a cada rato aquí, ¿no? Porque les vuelvo a reiterar que el mundo de aquella época interpretaba que los ángeles en todo tenían intervención, ¿no? Como si Dios no pudiera hacer algo sin ellos. Claro que no es así, en todas las cosas, en algunas sí. Pero con respecto a la angelología podemos decir que la intervención de los ángeles en los eventos de nuestro mundo es muy evidente, ¿no? En el viento, en el agua, en los árboles, en todo. Otra cosa que encontramos sobre los angelitos es la caída y juicio de los ángeles en el capítulo 12. Cuando Satanás es presentado como un dragón, si quieren ver el capítulo 12, ya estamos terminando. Dice que ese dragón escarlata, verso 4, arrastró con su cola la tercera parte. Esa expresión tercera parte es muy común en Apocalipsis, ¿no? Pero es una fracción que habla de una gran cantidad. Arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, probablemente símbolo de los ángeles, ¿no? Porque las estrellas simbolizan siempre a los ángeles o a los mensajeros. Y las arrojó sobre la tierra. Esa es la caída del mundo angelical. Pero su juicio aparece en el verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. O sea, una es la caída, cuando los arrastra, y lo que acabamos de leer es el juicio. Ya no pueden acceder al trono de Dios, ni nos pueden acusar. Han perdido su tiempo permisivo para demostrar que son mejor que el hombre y que son iguales a Dios. Porque de hecho es muy probable que Dios haya permitido que el enemigo actuara sobre el hombre y que el enemigo tomara cierta potestad para demostrar que es semejante o igual a Dios, y Dios lo permita solo para demostrarle que el ángel o los ángeles no tienen capacidad como la tiene Dios y ni siquiera como la tendrá el hombre, porque el hombre, repito, es imagen de Dios. A él sí lo creó Dios para señorear, para gobernar o no. Pero los ángeles, no. Los ángeles no fueron creados para reflejar a Dios en el gobierno ni en ningún sentido. Y termino, hermanos, ahora sí. Si alguien ya se me durmió y saben qué hacer, un codazo, ahora sí ya vamos a hablar de codazos de aquí en adelante en esta nueva administración, escatología. Escatología la verdad casi no encontré. ¿O sí? Todavía no están despiertos. No, sí encontramos escatología, ¿verdad que sí? Pues casi todo es escatológico. Primero, el día del Señor. Quiero decir algo, hermanos. El día del Señor es una frase que siempre se usa para hablar de la segunda venida de Cristo. Solo una vez, repito, solo una vez se usa para hablar probablemente del día de la resurrección de Cristo, o sea, del día domingo, cuando el mismo Juan dice, yo estaba en la cárcel en el día del Señor. Nunca se usa para hablar del Sabbat. Para el Sabbat siempre se dice día de reposo, ¿sale? Bueno, pero aquí nos referimos a la segunda venida de Cristo, el día del Señor Jesús, ese día glorioso que tanto anhelamos, que anheló Abraham. Y ese día incluye tres cosas. Inciso A, ¿qué incluye primero? Bueno, no agregué estrictamente lo primero, porque antes de la aparición de Cristo, la parucía, ¿saben qué tenía que agregar? Alguien dígame. El colapso de nuestro universo, el mundo empieza a colapsar. Eso sería el inciso A, ¿no? El colapso universal. Los cielos se van a enrollar, dice Cristo, dice el mismo texto. Los cuerpos celestes caerán sobre la tierra. Los elementos ardiendo serán deshechos. Inciso B, ¿qué sería ese? ¿El A? Ahora sí, el A. La parucía. Es que me equivoqué yo, Dieguito, perdón. Pero el inciso B sería la parucía, ¿sale? Parucía significa aparición majestuosa, aparición grandiosa. Cristo aparece en medio de esa catástrofe. El texto dice, entonces aparecerá el Hijo del Hombre. En medio de esa catástrofe espantosa, espero no estar en Cardel, si es que eso pasa en esta generación, porque dice que el mar se va a salir, ¿no? Y pues yo
pues no quisiera ver eso, porque sé que el Señor me va a levantar, pero imagínense, la gente que conocemos de por allá que no conozca al Señor. Bueno, después de la parucía, Cristo aparece, ¿y qué pasa inmediatamente, hermanos? ¿Alguien me puede decir? Resurrección. Los muertos en Cristo, en ese momento resucitarán primero. Inmediatamente luego los que estemos vivos, seremos levantados. ¿Y qué termina? ¿Cómo termina esto? Con el juicio final, ¿no? Somos levantados para dar cuentas a Dios. No se da mucho detalle del día del juicio, pero sabemos que eso va a pasar, ¿no? Ahora quiero mostrarles textos sobre eso. A ver, Apocalipsis 20, ya termino con este. No, todavía no, pero ya casi, 20:11. Vi un gran trono blanco, o sea, un trono de justicia. Es el día del Señor, el día del juicio. Y al que estaba sentado en él. Ustedes me van a decir cuando se mencionen aspectos del día del Señor. Ahí me frenan y me dicen, hermano, ahí se está mencionando eso, ¿sale? De delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Pues ahí, ¿no? Ahí está. Los cielos y la tierra en ese día pasarán. Y ningún lugar se encontró para ellos, ya no. Y vi a los muertos grandes y pequeños. La resurrección, ¿verdad? Pues, ¿cómo los vio? Porque ya los levantó el Señor. De pie ante Dios. ¿Qué es eso? El juicio, ¿no? Están de pie para dar cuentas. Y los libros fueron abiertos, o sea, el conocimiento de Dios sobre sus obras. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, o sea, el conocimiento de Dios de los que se salvaron. Y fueron juzgados, el juicio, ¿no? Los muertos, resurrección, por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Un juicio de obras, ¿no? 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Yo siempre me acuerdo con este versículo de la película del Titanic. ¿Se acuerda que mucha gente se ahogó en esa película? Yo me acuerdo mucho de la imagen del protagonista. ¿Cómo se llamaba? Ya ven que ahí sí responden, hermanos, están atentos, Jack, ¿no? Pero era nuestro querido amigo y actor Leonardo DiCaprio, ¿no? Y cómo se congela y baja. Y yo me imagino que en retrospectiva, en el día de la resurrección se va a levantar, ¿no? Y ya el Señor lo va a sacar. No sé si creyó el personaje en la historia real, pero dice que el mar entregará a los muertos que había en él. Eso es resurrección, ¿o no? Ahora, seamos honestos. Jack, el de la película, el verdadero, ¿está en el mar? ¿Cómo ven? ¿Quién sabe? Pero yo digo que su cuerpo ya se lo comió tal vez un tiburón, ¿no? ¿Ya cuántos años tiene eso, no? El tiburón defecó, ¿no? Eso se lo comieron tal vez unos pececillos. Esos pececillos también hicieron sus necesidades. Después eso se convirtió tal vez en organismos del mar y terminaron siendo algas marinas. Eso se lo comió tal vez un atún. Y tal vez ya hasta nos lo comimos nosotros, ¿no? Entonces, lo que yo estoy diciendo es que usted dimensiona el poder de la resurrección. Que no importando dónde esté el polvo de nuestro organismo, en ese día Dios lo va a integrar y a constituir. No importa si un gramo está en China y el otro está en Jalapa, Dios lo va a reconstruir y le va a dar vida con un cuerpo glorificado. Bueno, ya vamos terminando. Y termino con lo siguiente: el estado eterno. Cuando hablo del estado eterno no me refiero al estado de Veracruz, ¿verdad? No va a ser eterno. Me refiero a la condición en la cual eternamente seguiremos existiendo los creyentes y los incrédulos. Para los incrédulos, ¿cuál es el estado eterno? Versículo 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Da más explicación? No vale la pena explicar más de los reprobos. Pero para hablar del estado eterno, Apocalipsis se toma 2 capítulos, 21 y 22, sobre todo para hablar de los redimidos. ¿Sabe cuál es esa ciudad hermosa? La Nueva Jerusalén. Ve el capítulo 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Ha escuchado estas palabras antes? En Pedro, y Pedro las toma de Isaías, un lenguaje apocalíptico que habla de esa realidad, de esa nueva creación celestial en la cual vamos a habitar.
Pero ahora vean el verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. ¿Alguien sabe qué es la nueva Jerusalén? Curiosamente, la nueva Jerusalén tiene 12 puertas, 12 ventanas, 12 columnas, 12 piedrecitas preciosas. La nueva Jerusalén no es un lugar. La nueva Jerusalén somos nosotros, ¿se entiende? Que seremos glorificados para habitar en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva. Por eso se simboliza constantemente con el 12, porque el 2 es el número de los redimidos, 24 ancianos, 144,000, ¿se acuerdan? Y el capítulo 22 ya nos habla un poquito más de esa condición eterna. Dice que el árbol de la vida, versículo 2 del capítulo 22, produce 12 frutos, 12, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. O sea, en otras palabras, ese árbol del Génesis, el árbol de la vida, muy probablemente también forma parte de una cuestión literaria del capítulo 2, pero que está representando sobre todo la vida, la relación con Dios, la ausencia de la muerte, el contacto con la divinidad, pues va a ser una realidad en ese estado, ¿no? Que estaremos con Dios. Y bueno, hermanos, con eso yo termino lo de Apocalipsis, ya no tengo más. No puse retos de interpretación porque creo que no hay. Bueno, sí hay muchos, ¿verdad? La verdad es muy difícil y a veces creo que los predicadores somos muy atrevidos, ¿no? Pero tampoco quiero desanimarlos. Apocalipsis se puede estudiar, ¿cómo no? Se puede entender en gran parte. Retos de interpretación sí hay, pero nada que el Señor no haya revelado que no podamos entender con su ayuda. Y si alguno está falto de sabiduría, pues pídale a Dios. Dentro de 8 días tenemos el penúltimo documento de la Biblia, que es Judas. Muy bonito, cortito, pero muy bonito, ¿eh? Una enseñanza que no se debe perder el próximo jueves a las 7 de la noche. ¿Sale, vale? ¿Preguntas, hermanos? ¿Algún comentario? ¿No? Entonces vamos a hacer una oración y vamos a despedirnos. Padre, gracias por tu santa palabra. Bendícela, cuídanos, llévanos con bien. Te damos a ti la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.